Preguntas. Convocamos al próximo orador, Roberto Saba, abogado, doctor en leyes, docente de Derecho Constitucional. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches senadores, senadoras, muchas gracias por la invitación. Bueno, es tarde, voy a tratar de ser sintético y de algún modo retomar algunas de las sugerencias que se hicieron en las presentaciones anteriores respecto de encarar este debate por un lugar que durante el día de hoy no se ha encarado mucho. Sé que se ha hecho en otras sesiones que he tenido la oportunidad de seguir por internet. Hoy estuvimos hablando de la importancia de encarar esta discusión sobre la despenalización del aborto desde la perspectiva de la salud pública. Muchos argumentos, la verdad que fue para mí muy ilustrativo. Pero mi aporte, yo soy abogado, profesor de Derecho Constitucional, pasa por la discusión acerca de qué dice nuestro derecho, qué dice nuestro derecho constitucional, qué dicen los tratados internacionales de derechos humanos respecto de esta cuestión que estamos aquí discutiendo y que ustedes van a tener que decidir prontamente. Aquí se ha hablado de que hay valores en juego y es cierto. Yo no voy a discutir valores religiosos, no voy a discutir cosmovisiones del mundo, voy a tratar de aportar lo que entiendo dice nuestro derecho constitucional y los tratados de derechos humanos. Pero es cierto que el derecho constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos están expresados en palabras y dicen cosas que tenemos que interpretar. Y por lo tanto, el desafío que tenemos todos nosotros, desde la academia, desde la legislatura, desde el Poder Ejecutivo, desde la burocracia que va a tener que reglamentar esta ley e implementarla, tenemos que interpretar qué dicen estos textos que nos rigen, estos compromisos constitucionales que tenemos en esta comunidad política. La democracia constitucional, como todos sabemos, es una obviedad, pero quiero decirlo para empezar, nos obliga a los poderes políticos, al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo, a legislar con toda la legitimidad que le da el voto de la ciudadanía, pero bajo los límites que impone la Constitución Nacional. Hay dos límites, me parece, fundamentales que es necesario tener en cuenta para poder pensar una legislación de este tipo. El primero está dado por la protección de la Constitución Nacional a la autonomía personal. El segundo está dado por la protección de la Constitución Nacional a la igualdad ante la ley. Me voy a centrar en estos dos puntos específicamente. La protección constitucional de la autonomía personal la encontramos en el artículo 19 de la Constitución. Las acciones privadas de las personas que no ofendan, que no afecten a un tercero, quedan reservadas a Dios, dice la Constitución, y exentas de la autoridad de los magistrados. Y como les decía, hay que interpretar esta cláusula. En estas mismas sesiones, muchos colegas constitucionalistas han también, incluso difiriendo en lo que yo creo que dice ese artículo, pero han coincidido en que este es un artículo central para esta discusión. ¿Qué quiere decir este artículo 19 con la protección de la autonomía personal? Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación viene construyendo de modo consistente, coherente, desde el regreso de la democracia a nuestro país, una interpretación de este artículo 19 que básicamente dice, y el fallo que sugiero que leamos y que utilicemos para este debate es el caso Cejean del año 1986, donde la Corte Suprema tuvo que decidir acerca de la constitucionalidad del impedimento de disolver el matrimonio. Y allí la Corte Suprema, básicamente tomando este compromiso del artículo 19, ha sostenido que todas las personas son personas autónomas en el sentido de desarrollar libremente su plan de vida y que esta noción de autonomía entra en conflicto con cualquier tipo de interferencia estatal que le imponga a esa persona autónoma un plan de vida ideal que no es el plan de vida que desea concretar.
Esto es lo que la Corte y algunos juristas han llamado perfeccionismo estatal. El perfeccionismo estatal es cuando el Estado diseña o piensa o identifica un plan de vida ideal y lo convierte en una ley obligatoria para todas las personas. Eso lo dice en el contexto que declara inconstitucional la ley, la norma que impedía la disolución del vínculo matrimonial. La Corte Suprema insiste y profundiza en esta noción de autonomía en otros fallos que no voy a describir, pero el fallo Portillo, famoso fallo dedicado a la objeción de conciencia, justamente, tema que también nos interesa en este debate, donde reconoce que el objetor, en este caso Portillo, que era una persona que quería, digamos, por sus creencias religiosas, era católico, no tomar las armas, y la Corte reconoce, acomoda, no voy a entrar en detalles, pero reconoce que hay un derecho a la objeción de conciencia basado en la autonomía personal de Portillo. El caso Basterrica, el caso Arriola, tenemos una larga saga y hasta el día de hoy, digamos, la Corte anda por ese andarivel. El Congreso de la Nación también ha trabajado sobre la misma interpretación de este artículo 19 cuando sanciona la ley de matrimonio que no tiene como requisito que las personas que contraen el matrimonio sean de diferente sexo. Allí hubo un argumento central que fue el que sobre todo prendió, digamos, el debate público, que fue el de la igualdad, por ello lo del matrimonio igualitario, pero también hay un importante elemento de protección de autonomía, es personas que quieren diseñar su plan de vida en forma autónoma, sin interferencia del Estado que le imponga un plan de vida ideal. El otro aspecto, un aspecto entonces central de la protección de la autonomía del 19, en esta construcción interpretativa, porque, repito, estamos todos tratando de encontrar el significado de ese artículo, ¿sí? Una Corte que le reconocemos autoridad, este Congreso de la Nación, estamos trabajando para ver si le damos contenido a ese compromiso constitucional. Entonces, ese compromiso constitucional con la autonomía rechaza, confronta, excluye cualquier tipo de interferencia perfeccionista, cualquier tipo de obligación estatal de realizar un plan de vida que no se desea. El otro aspecto importante de este artículo, central, es el de la afectación a terceros. Permiso, voy a tomar un poco de agua, estoy desde las 2 de la tarde sin tomar agua. El de la afectación a terceros. Esto es, digamos, un principio clásico de nuestro ideario liberal, en el buen sentido de liberal, digamos, en el sentido de la protección de la autonomía y la libertad personal. Porque si todos tenemos autonomía, si todos somos igualmente libres y autónomos, por lo tanto, nadie puede ser utilizado como un medio para realizar la autonomía de otro. Entonces, el principio tiene que ver con esto de nadie es un medio para la autonomía de otro, nadie puede ser un instrumento para la autonomía de otro. Por supuesto, este es un tema central y muy delicado en este debate que estamos teniendo aquí sobre la posibilidad de que la mujer tome una decisión sobre su plan de vida que, según algunos, entra en conflicto con la autonomía del futuro ser humano autónomo, ¿sí? Aquí se ha dicho mucho en estas sesiones y no voy a profundizar, estoy bastante de acuerdo con muchas de las posiciones que se han defendido anteriormente. Para resumir, remito a algunas de ellas, como la del doctor Gilavedra, la doctora Kemmelmacher, que nos dicen, bueno, cuando entramos en este tipo de conflictos, tenemos que ponderar. No hay forma de salir del conflicto si no es encontrar alguna fórmula que nos permita, ¿sí? Como decía el doctor Regazzoni antes, vamos a tener que encontrar una forma de ponderar estos valores en juego, ¿sí? La diferencia con el doctor Regazzoni es que habla de valores personales o valores culturales. Yo hablo de valores constitucionales. ¿Qué dice la Constitución? ¿Sí? Porque esto es lo único que me parece que importa en esta discusión que estamos teniendo en el Congreso de la Nación. Y aquí esta ponderación, digamos, se ha resuelto en el derecho comparado de una forma
más o menos similar a la que se está discutiendo en este proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados. Básicamente, la ponderación surge o se construye a partir de que el embrión en sus primeros momentos de gestación, si bien tiene una capacidad de convertirse en una persona autónoma, no es una persona autónoma. O sea, el embrión no es una persona autónoma. Tampoco es, como creo que se dijo en alguna de las intervenciones, un conjunto de células más. No es un conjunto de células más. Es un conjunto de células que tiene la capacidad de convertirse en una persona autónoma. No es idéntico a una persona autónoma, como sí puede pasar con un embrión, un feto, en sus momentos más tardíos de gestación. Un feto en su minuto 1 antes de nacer tiene una identidad prácticamente con la persona que va a nacer, que tiene una identidad con la persona autónoma que estamos protegiendo en nuestro derecho constitucional. Esta situación particular de este conjunto de células, este embrión que tiene este valor moral, es un ente con valor moral, pero es un valor moral que no está fundado en su identidad con una persona moral, una persona autónoma. Cuando entra en conflicto con la autonomía de la mujer, es en este conflicto en el que se resuelve que la autonomía plena de esta mujer autónoma desplaza la protección del embrión en esos primeros semanas de gestación. Esta ponderación, que de algún modo es la que está detrás del proyecto de ley, no es una ponderación completamente nueva en nuestro derecho y en nuestra discusión constitucional. Porque el Código Penal de 1921, cuando establece las causales de no punibilidad del aborto, está construyendo sobre la misma ponderación. O sea, está asumiendo que hay situaciones en las cuales la autonomía de la mujer no puede ceder frente al desarrollo de ese embrión. Con lo que quiero decir con esto, vuelvo al principio. Estamos tratando de entender qué dice nuestra Constitución, qué dicen nuestros valores constitucionales, qué es lo que esta comunidad política abraza como valores constitucionales. Y si para eso utilizamos el procedimiento de la discusión, de la deliberación, y entendemos que nuestras leyes son parte de esa deliberación y nos dan señales de lo que estamos consensuando como comunidad política, por ejemplo, esa norma de casi un siglo nos está diciendo que esta ponderación que estamos haciendo con el proyecto de ley no es tan ajena a nuestra construcción histórica de nuestra norma constitucional. Hay otros elementos que sugieren lo mismo, digamos, aquí ya se dijeron, el aborto no es equiparable en nuestro derecho penal al homicidio, nunca lo fue. Creo que fue el doctor Gil Lavega que decía, el que matare a otro no es lo mismo que el que se provoque un aborto. Digamos, evidentemente estamos como comunidad política discutiendo qué significa esta protección de la autonomía y estamos llegando a algunos acuerdos que sugiero usarlos como piso para poder tener esta discusión. La diferencia de pena entre el aborto y el homicidio, misma cosa. La conclusión a la que llega la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo respecto del descarte de embriones en los procedimientos de fertilización asistida. Nadie considera que ese descarte constituye genocidio, ¿sí? Porque tenemos esta intuición generalizada de que estamos ante situaciones muy diferentes que podrían justificar una ponderación diferente. No quiero robarles mucho más tiempo. El segundo punto que quiero hacer tiene que ver con el segundo compromiso constitucional con el que se relaciona este proyecto de ley, con media sanción de la Cámara de Diputados, que es la protección de la igualdad ante la ley. Ustedes saben que históricamente
nuestra Corte ha interpretado la igualdad ante la ley establecida en el artículo 16 de la Constitución Nacional como el derecho de las personas a no ser discriminados, entendiendo por no discriminados a que las personas no pueden ser tratadas de un modo arbitrario. Dos personas en la misma situación no pueden ser tratadas de manera diferente. Esta es la idea que nuestra Corte Suprema le extrae a ese artículo 16 de nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, la misma Corte y vamos a ver otros órganos de gobierno de nuestro país han ido reconstruyendo esta noción de igualdad de un modo diferente, no con una alternativa antitética, pero de un modo diferente. Quiere decir que lo que podemos decir es que la Constitución Nacional no solo nos protege frente a tratos arbitrarios, sino que también la igualdad ante la ley que protege nuestra Constitución tiene que ver con que ningún grupo de personas se encuentre en situación de desventaja por su pertenencia a ese grupo. Que ninguna persona que pertenece a un grupo se encuentre en situación de desventaja por su pertenencia a ese grupo. ¿Sí? Estas desventajas no siempre tienen que ver con tratos arbitrarios, a veces tienen que ver con situaciones estructurales de desigualdad, con situaciones en las que grupos están en situación de desventaja a pesar de que todos hagamos todo para que no lo estén, porque sucede, porque se dan ciertas prácticas. Los dos casos, si quieren, paradigmáticos de nuestro derecho son las mujeres y las personas con discapacidad. En los dos casos, el derecho argentino establece mecanismos de trato preferencial o acciones afirmativas, en el caso de personas con discapacidad para el empleo público, en el caso de mujeres para la representación política. Y tenemos dos casos muy claros en los cuales nuestro Congreso también construye sobre esta idea de igualdad, que no es solo una igualdad como no discriminación, sino que también es una igualdad como no subordinación de grupos. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante esta idea, digamos, y que se agregó otro momento, digamos, de consenso fue la reforma de 1994? Porque en la reforma de 1994 se sanciona un artículo 75, inciso 23, que fue citado aquí por otras razones, pero que en el artículo 75, inciso 23, la Constitución dice que este Congreso tiene la facultad de sancionar leyes que logren la igualdad real de oportunidades de grupos. Cita 4 grupos específicos, uno es de las mujeres. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la igualdad constitucional requiere que el Estado tome decisiones y realice acciones que desmantelen la situación de desigualdad estructural de ese grupo. ¿Qué relación tiene este compromiso con la igualdad con la discusión que estamos teniendo hoy? Bueno, a mí me parece bastante obvio lo que yo pienso, y creo que ustedes conocen el argumento, que la penalización del aborto contribuye, perpetúa la situación de desigualdad estructural de las mujeres, y en particular de las mujeres más pobres. Porque algo de esto hay en FAL también, ¿sí? La Corte yo creo que pierde una oportunidad de decirlo explícitamente, pero en FAL, de algún modo, la Corte Suprema está asociando la situación de violencia contra la mujer, la violencia estructural contra la mujer, con una situación de desigualdad que requiere de acciones estatales. Todas las órdenes que da la Corte Suprema a los estados, provinciales y nacional, para que desmantele la situación de desigualdad estructural. Ya termino y para concluir. Básicamente lo que yo quise hacer o les propongo hacer es ver en nuestra Constitución Nacional y en la interpretación de esa Constitución Nacional que hacen nuestros órganos democráticos de gobierno. Hablé del Congreso y hablé de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en interpretaciones sostenidas y coincidentes de proteger la autonomía personal y la igualdad ante la ley. Por lo tanto, la interferencia estatal impidiendo la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras semanas de gestación, con o sin penalización, choca con la protección de la autonomía personal y de la igualdad, ambos principios constitucionales.
Dado que el proyecto de ley con media sanción en debate apunta a asegurar y reglamentar derechos reconocidos en la Constitución Nacional, no solo no sería este proyecto contrario a la Constitución, sino que podría argumentarse que está siendo requerido por la Constitución. O sea que esta modificación es una modificación exigida por estos derechos protegidos constitucionalmente. Además, y por esa misma razón, o sea, porque es un proyecto que está regulando e implementando la protección de derechos constitucionales, este proyecto con media sanción no entraría en conflicto, entiendo yo, con nuestra estructura federal. Y finalmente, como sucede con todos los derechos, tanto la protección de la autonomía como la protección de la igualdad pueden ser afectadas por acciones y omisiones estatales. Por lo que no basta con que el Estado no imponga restricciones ilegítimas a esos derechos para afectarlos, sino que además debe tomar medidas tendientes a asegurarlos, por ejemplo, removiendo los obstáculos que impiden su ejercicio. Yo dejaría ahí y si hay preguntas, hasta ahora sé que estamos todos cansados, pero estoy dispuesto. Muchas gracias, doctor Saba. Senadora Sagnum. Está medio, pero después se la mando. Sí. No, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Gracias por la exposición. Quería preguntarle, usted en repetidas oportunidades ha planteado que la penalización del aborto vulnera el derecho de igualdad de las mujeres y que en realidad esta penalización de alguna manera tampoco protege la vida en gestación. Respecto de esto, me gustaría que usted pueda ampliarlo con los fundamentos constitucionales que ha desarrollado en otras oportunidades, en distintas alocuciones en las que lo he escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Bueno, básicamente el punto aquí es el de esta lectura constitucional de la igualdad ante la ley, que identifica a grupos de personas que están en situación de vulnerabilidad o desventaja. El caso de las mujeres es un caso, digamos, evidente. Y cuando digo evidente no digo que no haya que demostrarlo, pero digamos, tenemos muchos datos que demuestran que la situación de las mujeres es una situación diferente y peor que la de los varones. Si ustedes recorren la participación de mujeres en el Poder Judicial argentino, verán que según las estadísticas oficiales de la Corte Suprema, los tribunales superiores de provincias están formados por un 85% de varones, ¿sí? Si ustedes recorren las legislaturas antes de las cuotas, teníamos un 4 o 5, digamos, todos lo saben, ¿sí? Entonces, la situación de desventaja estructural de las mujeres es una situación que no está asociada a ninguna decisión de discriminar. No hay ninguna pauta, ninguna norma que las coloca en situación de desventaja, pero sí hay prácticas complejas que desde el Estado, desde los particulares, llevamos a cabo y colocamos a ese grupo en esa situación. La violencia sexual es una de ellas. La violencia sexual, y esto está en FAL, ¿sí? La violencia sexual es una de ellas y la penalización del embarazo en las primeras semanas de gestación forma parte de esta situación, repito, estructural. Acá no hay decisiones conspirativas, no hay, creo yo, capaz que hay también, pero, digamos, pero no hay una estrategia de sumisión, de sometimiento. Lo que hay son prácticas que tenemos que desarmar. Y por eso mi último punto en las conclusiones. La obligación estatal frente a la autonomía y frente a la igualdad no tiene que ver solo con abstenerse de imponernos planes de vida o no tiene que ver solo con evitar decisiones que coloquen a ese grupo en situación de desventaja, sino también en remover todos los obstáculos que hacen que esa mujer no tenga autonomía o no tenga igualdad ante la ley. Muchas gracias, doctor Saba. Roberto Saba. Gracias por la exposición. Convocamos